Aquí estamos en Caserío Las Marillas, Cantón San Antonio, Mazaguat. En este momento voy a entrevistar a mi sargento Código. Él va a contar su historia, así que espero que todos ustedes, los que puedan conectarse, conéctense, y los que no, pues como quiera, más tarde ustedes van a poder ver este video. Va a estar muy bueno porque mi sargento Código tiene experiencias muy buenas, ¿ok? Así que, bueno, ahí estamos y espero que lo disfruten. Suscríbase al canal de mi sargento Código, ¿ok? ¿Qué lo motivó a usted a entrar al ejército en los años 80? Recordar es volver a vivir, y ahora pues que comenzamos con parte de nuestra narración, nuestra vida, no solamente militar, sino que también civil, ¿verdad? La motivación al principio fue la situación económica que se vivía en esos tiempos, muy difícil, y bueno, en la finca se ganaba el mínimo, y que no el mínimo de ahora, ¿verdad? Sino que el trato salarial no era lo suficientemente para seguir adelante. Entonces, eso de cortar café, andar aporcando, andar sembrando café y toda la parte de lo que es la agricultura, no es tan fácil, no era tan fácil también para ese tiempo, porque la guerra ya había iniciado en los 80, y estamos hablando por 1982, y ya a finales de 1983, pues esto de la guerra ya era bien conflictivo, era bien diferente, y nuestra economía no estaba tan buena que se diga. Entonces lo que me motivó a mí, que eso de andar en el campo trabajando era muy difícil para mí, por lo que se ganaba, por lo poco que se sostenía, no nos alcanzaba a nosotros para seguir adelante. Entonces esto nos motivó irnos a presentar al cuartel, y fue así que, como nosotros sin querer queriendo, llegamos al batallón de paracaidistas, sin saber que nos habíamos ido a meter a la Cueva del Diablo. Decimos la Cueva del Diablo porque no sabía que era una unidad de paracaidistas a la que estaba llegando. Pensé de que era un cuartel simple, sencillo, ¿verdad? Pero en realidad eh, íbamos a pasar por unas pruebas muy difíciles, pero sabíamos que estábamos dejando algo difícil por algo más difícil. Excelente. Otra pregunta, mi sargento. ¿En dónde anduvo usted combatiendo? Y me gustaría que contara algunas de sus experiencias en el campo de combate que usted vivió. Bueno, nosotros para empezar ingresamos en 1983, el 7 de enero, y recibimos un adiestramiento de cursos de infantería para prepararse e ir al terreno y luchar contra la izquierda. Bueno, en ese caso todavía pues el FMLN estaba reciente, que sus organizaciones afines habían hecho fusión y habían formado el FMLN, como la FAL, el PRTC, el ERP, la Resistencia Nacional y la FPL. Recibimos todo el adiestramiento, y además del adiestramiento de paracaidistas, porque era una unidad que se estaba preparando para no solamente para hacer asaltos aéreos, ¿verdad? O asaltos de paracaidistas, sino que para hacer operaciones aeromóviles a través de su helicóptero UH-1H, apoyados por la fuerza de aviación, ¿verdad? Como artillería, sí, artillería, a la aviación, lo que decían los roqueteros con lanzacohetes y diferentes situaciones ahí en el tipo de apoyo. Pero esto de recibir la experiencia, la primera experiencia de combate fue en los cerros de Guazapa, ¿verdad? Se le dice los cerros de Guazapa porque hay muchos cerros ahí en el sector, pero en realidad Guazapa lo encierran 4 municipios: San José Guayabal, Guazapa, Aguilares y Suchitoto. ¿San Martín no entra ahí también? No, no entra ahí. En San Martín está la famosa, el puente de las Guaras, ahí en ese sector, algo cercano, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de San Bartolomé, pero La Pilla, y otros detalles que más adelante los vamos a ir especificando para que vayan conociendo de eso. Correcto. Pero sí, en 1983, entre abril y mayo, se desarrollaba una de las operaciones Fénix, porque en el año se desarrollaban hasta 2 o 3 operaciones Fénix, que eran con el fin de eliminar los reductos de la guerrilla en Guazapa, porque Guazapa se consideraba
que era una flecha clavada en el corazón del enemigo. Eso decían los del FMLN y más que todas las organizaciones que operaban allí en el sector. Pero esa vez que nosotros nos establecimos en esa zona fue como cerco, como un cerco. Y esa fue la primera experiencia. En la noche, los cerros de Guazapa, específicamente, nosotros estábamos en el sector de Palo Grande. Ahí está Los Lidrios, Peña Colorada, el Cerro El Chino, el Campanario, y tenemos el Roblar un poquito más al fondo, pero esas eran ya bases militares permanentes. Pero cuando se desarrollaba este tipo de operaciones ahí, eso eran combates, cruentos combates, día y noche. Y pues nosotros escuchábamos durante el día y durante la noche retumbar. Ese cerro parecía fiestas patronales, porque del lado de San José Guayabal apoyaba la artillería, del lado de aquí de Aguilares apoyaba la artillería. También estaba un lugar que le decían San Chico, que parece que como que era un beneficio. De algunos que conocen ahí pueden dar fe de lo que estoy diciendo, de los lugares que estoy mencionando, y algunos otros sectores donde apoyaba la artillería. Pero Guazapa, en cuestión de apoyo aéreo y específicamente la artillería, ellos de diferentes sectores veían los perfiles de Guazapa, al sur, al norte, al este, al oeste, pero nosotros solo observamos o escuchaban los proyectiles cuando iban en el aire zumbando, pues. Solo se oía que le decían y luego la explosión. Lamentablemente, bueno, ahora que comprendemos y alcanzamos a entender la guerra, porque hay que ser honestos, la guerra la va entendiendo uno conforme va conociendo de la historia. La historia. Sí, mientras va conociendo la historia, no solamente del lado de la FAE, sino que del lado del FMLN, sí, y todas sus organizaciones, porque es de conocer cómo vivían los excombatientes del FMLN y cómo vivíamos los veteranos militares ahora como un estatus, ¿verdad? Continuando con la narración, nos encontramos como un cerco de retención. Conforme fueron avanzando los días, se escuchaban que los combates ya iban más cercanos a nuestra posición. Y por lógica teníamos que estar más pendientes de que en ese caso el enemigo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Ahora ya todo es diferente. Diferente. Tenemos que pensar diferente. Porque si queremos vivir en paz, tenemos que educarnos para la paz. Pero sí, en ese tiempo a nosotros nos educamos para la guerra y nos preparamos para la guerra. Y si nos mataban y así. Sí. Bueno, la verdad que en combate, pues, podíamos decir que era válido. Una pregunta. ¿Le tocó ver caer a alguien a usted en la guerra, mi sargento? Me tocó ver caer camaradas de los mismos paracaidistas. Me tocó ver excombatientes, ¿verdad? Guerrilleros en ese entonces, caer. Esa fue mi primera experiencia, que ahorita la vamos a narrar, de que ya ellos venían huyendo en la madrugada y ya se nos habían pasado el cerco, pero escuchamos que por allí estaban hablando. Ellos no se habían percatado que nosotros estábamos de cerco. Y cuando nos aproximamos, yo tuve la oportunidad de foguearme o tener mi primera experiencia con antiguos. Los demás escuadrones, por ejemplo, el tercer escuadrón, los únicos antiguos eran los clases y los oficiales. Lo mismo en el segundo escuadrón, pero en el primer escuadrón al que yo pertenecía, la mitad o la tercera parte eran antiguos. Entonces yo tenía esa oportunidad de ir detrás de los antiguos, ellos adelante, y vieron el grupo de guerrilleros y comenzó el combate. Ahí vi que cayeron algunos de la guerrilla. De día fue aproximadamente como a las 5:30, 6 de la mañana. Wow. A uno en esa situación que le meten en la cabeza y la ideología que tiene, ¿verdad? En ese entonces, a uno feliz de ver de caer al enemigo. Pero desconoce uno en ese instante de que somos hermanos. Exacto. Y que entre hermanos nos anduvimos. El odio. Sí, lo que pasa es que nosotros nos metían en la cabeza que los guerrilleros eran como tipo extraterrestres, dientudos, monstruos de todo, ¿verdad? Y que había que acabar con ellos. Y bueno, por lógica, pues
había que entrarle con todo, pero sí fue bien difícil para mí, bien duro ver caer los primeros, ¿verdad? Los primeros que vi caer fueron guerrilleros. Y quitarle las armas, pues, y que los antiguos me dieran, va, quitarle las armas, imagínense, parece bien complicado. Y aquí quedamos nosotros a expensas de las críticas, ya sea constructivas o destructivas, pero así pasó en el terreno de combate, de que tanto como soldados como excombatientes quedaban tirados como que fueran animales. Como animalitos. Sí, y algunos los enterraban en los sectores y luego los exhumaron o los llegaron a sacar y les dieron cristiana sepultura donde correspondía. Otros no, otros siguen enterrados en el terreno de combate.